Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre las propiedades termodinámicas de sustancias puras por correlaciones empíricas utilizando ecuaciones de estado para gases ideales y para gases reales. Mi nombre es Leticia Estefanía Feria Reyes. Esto es un video ejecutivo de la materia Físico-Química 1 en horario de clase de 11 a 12 p.m. con clave 5C de la unidad 1 a cargo del catedrático Arturo Eric Figueiras Carrillo. Para comenzar, les voy a hablar sobre una propiedad termodinámica que es una característica o una particularidad que permite los cambios de la sustancia de trabajo, es decir, los cambios de energía. Esta se subdivide en una propiedad intensiva que depende de la masa. Son propias del sistema y no dependen del tamaño del sistema. Si un sistema se divide en dos partes, una propiedad intensiva mantiene el mismo valor en cada parte. Por ejemplo, tenemos a la densidad, el peso específico, la presión y la temperatura. Por otra parte, tenemos la propiedad extensiva, que no depende de la masa, sino que depende del tamaño del sistema. Si un sistema está compuesto por diferentes subsistemas, el valor de la propiedad extensiva total será la suma del valor de los diferentes subsistemas. Por ejemplo, tenemos al calor, al trabajo y a la energía interna, entre otras. Ahora, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es una composición química invariable y homogénea, es decir, es una sustancia o mezcla de sustancias cuya cantidad relativa de cada una de las especies químicas en el sistema se mantiene fija. Por ejemplo, para comprender esto, imaginemos la sustancia pura más conocida, que es el agua. Un vaso de la sustancia pura de agua contiene moléculas, que ésta a su vez se compone de átomos, pero en un vaso de agua no está solo el agua, sino que también hay elementos que andan por ahí. Por ejemplo, las sales y los minerales. Otro ejemplo podría ser el aire. El aire es una sustancia pura, ya que aunque sea una mezcla de gases, su composición química es uniforme. Las sustancias puras pueden ser elementos formados por un solo tipo de átomos o compuestos formados por diferentes átomos. Estas pueden representarse en estado sólido, líquido o gaseoso. En el estado de equilibrio como mezcla de dos o más estados. Estas pueden ser un elemento H2 o 2 que son el hidrógeno y el oxígeno diatómico, o compuestos por varios elementos H2O, conocido como el agua. Una fase es un sistema o una porción de sistema constituido por cualquier número de componentes. Está la homogeneidad, que es la uniformidad física y química a nivel macroscópico. También tenemos el límite definido. Se le puede asignar un volumen, una masa o todas las propiedades termodinámicas extensivas. Las fases de un cuerpo puro, es decir, un solo constituyente, se subdivide en una sola fase, es decir, un sistema homogéneo, como el café con leche, o dos o más fases en equilibrio, que es un sistema heterogéneo, que es decir, la sopa de verduras. Cuando el sistema presenta una componente, con la característica de que las componentes no interactúan químicamente entre sí, y además que la composición permanece invariable, el sistema puede ser tratado como si fuera de una sola componente, recordando que los sistemas homogéneo y heterogéneo son los siguientes. Una mezcla homogénea es una mezcla de gases inertes, de gases químicamente activos o soluciones líquidas como por ejemplo el agua con azúcar. En cambio, la solución heterogénea es una mezcla de diferentes gases en contacto con mezcla de diferentes líquidos, o una mezcla de un gas con dos sólidos. Por ejemplo, tenemos al granito. También es una mezcla homogénea de una fase o de dos fases. Una sola fase, como ya había mencionado, es el aire. Dos fases, el hielo con agua. Por otra parte, la gasolina, que es una mezcla homogénea, es una sustancia pura. Del ejemplo de dos fases, mezcla de agua y hielo en equilibrio, estas tendrán el mismo valor para casi todas las propiedades del sistema.
La densidad del hielo no será la misma que la del agua. Físicamente no son homogéneas, pero químicamente homogéneas. En cambio, la mezcla de dos sustancias inmiscibles, como puede ser el agua y el aceite, como vemos en la imagen, no es una sustancia pura, pues al meterlos en una botella y agitar, pero al cabo de un rato se volverían a separar. La composición química de esa botella no sería uniforme. Había claramente dos sustancias que son puras independientes. Ahora tenemos las características de las sustancias puras. En primer lugar, son homogéneas en su composición química. Cada porción del sistema debe tener los mismos constituyentes químicos combinados del modo y en porciones idénticas. Punto 2. No tienen que ser física o macroscópicamente homogéneos. Punto 3. Son invariables en su composición química y la misma no debe variar en el tiempo. Ahora pasaremos a las propiedades termodinámicas de sustancias puras por correlaciones empíricas. En el estado 1 tenemos un líquido subenfriado. Este hace referencia a un líquido cuya temperatura se encuentra por debajo de su punto de saturación. En un sistema de refrigeración, el subenfriado se utiliza para que el refrigerante llegue del condensador a la válvula de expansión termostática, de forma totalmente líquida. Tenemos el estado 2, que es un líquido saturado. Este es el punto en el cual se inicia el cambio de fase, de líquido a vapor, como podemos ver en el diagrama. También se le conoce como punto de líquido a vapor, donde es una burbuja. Cuando tenemos un agua a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, es un líquido saturado cuando se le forma la primera burbuja. Tenemos el estado 3, que es un vapor saturado o líquido saturado, mejor conocido como vapor líquido saturado. Este es una mezcla en donde coexiste la fase líquida como la gaseosa. Son estados en que se encuentran en medio de los estados de líquido saturado y vapor saturado para una temperatura y presión de saturación de una sustancia pura. Tenemos el estado 4, que es un vapor saturado. Este es 100% seco y contiene 100% del calor latente disponible a la presión dada. El vapor se crea mediante el sobrecalentamiento del vapor saturado hasta alcanzar el punto mayor de la saturación. Esto da como resultado un vapor a mayor temperatura que el vapor saturado a una misma presión. Por último tenemos el estado 5, que es un vapor sobrecalentado. Esto quiere decir que es un vapor que contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado en la misma presión. Lo anterior dicho nos lleva al comportamiento presión, volumen, temperatura de una sustancia pura. Este comportamiento se define con una gráfica denominada superficie termodinámica. Comúnmente esta superficie termodinámica es tridimensional y se descompone en diagramas bidimensionales. Presión temperatura, conocida como PT, presión volumen específico, PV, temperatura volumen específico, TB. En la figura vemos el diagrama de superficie presión volumen temperatura de una sustancia que se contrae al solidificarse. En este tipo de sustancias el sólido es más denso que el líquido. Es una mezcla sólido y líquido que tiende a irse al fondo del recipiente. Estas sustancias son mucho más abundantes en la naturaleza que las que se dilatan al solidificarse. Tenemos el diagrama presión-temperatura. Los puntos que representan la coexistencia de dos fases son los que forman las curvas que vemos en el diagrama siguiente. La curva de fusión contiene los puntos de coexistencia de las fases sólido y líquida. La curva de vaporización, que contiene los puntos en los que coexisten las fases líquido y vapor. La curva de sublimación directa
contiene los puntos en los que coexisten la fase sólido y vapor. El punto triple representa el único punto en el que coexisten las tres fases. En este diagrama de 3 dimensiones vemos uno de 2, en el que se construye proyectando sobre el plano paralelo al plano presión-temperatura un corte de la superficie tridimensional. Las curvas del diagrama presión-temperatura son intersecciones de la superficie tridimensional con el plano, es decir que estas también se pueden considerar como las proyecciones sobre el plano presión-temperatura de las curvas de separación de las zonas sólido, líquido y vapor. Tenemos también el diagrama presión-volumen. La convección que establece que por encima de la isoterma crítica se encuentra la fase gaseosa y por debajo la fase vapor, vapor sobrecalentado o supercrítico. La curva de saturación de líquido, también llamada curva de líquido saturado, separa la fase líquida de la zona de coexistencia de la fase líquida y vapor. Por eso estas curvas se llaman de saturación. El vapor que se encuentra en equilibrio con su líquido, es decir, dentro de la zona de coexistencia de fases, se suele llamar vapor saturado, mientras que el vapor saturado, a la derecha de la curva de puntos de Rocío, se denomina vapor sobrecalentado o vapor total. El vapor que está sobre la curva de puntos de Rocío se suele llamar vapor saturado seco. Como se puede observar, en este caso, la pendiente de la curva de fusión es positiva, lo que permite deducir que el sólido se contrae al solidificarse. En ambos diagramas se tiene el punto máximo de la curva de vaporización, este es llamado el punto crítico, como podemos ver en la imagen de la diapositiva. En la curva de fusión, en cambio, la evidencia experimental disponible no parece indicar que exista un máximo, por lo que se piensa que esa curva se extiende en forma indefinida. Algo similar puede decirse de la posible existencia de un mínimo en la curva de sublimación. Ahora tenemos el diagrama temperatura-volumen. Este diagrama representa la curva de campana que contiene la zona de coexistencia de fases, donde se puede apreciar las zonas de sólido, de coexistencia de sólido y líquido, de coexistencia de líquido y vapor y de vapor, por encima de la isobara crítica, es decir, la curva de presión constante. Esta es la zona del gas. Es importante saber que por más que se aplique mayor presión, no se consigue disminuir el volumen del líquido, debido a que el coeficiente de compresibilidad isotérmica de los líquidos es muy pequeño. Si se ubica en el punto sobre la curva de líquido saturado, lo que se tiene es líquido muy pequeño. Y si nos ubicamos en el punto sobre la curva de líquido saturado, lo que se tiene es un líquido puro a temperatura de ebullición. Y si a este líquido se le suele llamar líquido saturado. Ahora, de todo esto, se reduce a la ley de los gases ideales, que es la ley combinada de los gases. Presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2, en la que es combinada la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. En sí, es un gas hipotético que considera formado por partículas puntuales sin efectos electromagnéticos. Las colisiones entre las moléculas y entre las paredes es de tipo elástica, es decir, se conserva el momento y la energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura y los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, es decir, a presión y temperatura ambiente. De la ecuación del gas ideal se condensa la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles y la ley de Avogadro, como ya les había mencionado. Tenemos la ecuación de los gases ideales, en donde PV es igual a N por RT.
donde P es la presión del gas, B es el volumen del gas, N es el número de moles, T es la temperatura del gas medida en grados Kelvin y R es la constante de los gases ideales, en la cual, como observamos, tiene diferentes constantes y diferentes unidades. De esto nos lleva a la ley de Charles, que corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Entonces su fórmula queda: volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esto es cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. Tenemos la ley de Gay-Lussac, en donde corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Su fórmula queda: presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2 a un volumen constante. Tenemos a la ley de Boyle, en donde corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante, quedando su fórmula: presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La curva que describe el gráfico presión versus volumen corresponde a una isotérmica, es decir, a todos los puntos donde la temperatura es la misma. Por último, tenemos la ley de Avogadro, donde los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Por ejemplo, en la imagen tenemos dos volúmenes de hidrógeno diatómico más un volumen de oxígeno diatómico, nos da dos volúmenes de H2O, es decir, dos volúmenes de agua. Todo esto nos lleva a la ley de gas ideal. El gas ideal o perfecto es del grupo de gases teóricos cuyas partículas puntuales, movidas aleatoriamente, no interactúan entre ellas, como el oxígeno, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Asimismo, considera cambios inversamente proporcionales entre la presión y el volumen, pero cambios directamente proporcionales de ambos, presión y volumen, respecto a la temperatura. En este tenemos, por ejemplo, al helio, al neón y al argón. En cambio, el comportamiento termodinámico de los gases reales no sigue la ecuación de los gases ideales, pues mantiene la presión elevada y poca de temperatura, es decir, tiene valores de densidad muy grandes. El gas real es un gas al que no se le puede comprimir indefinidamente, contrario a la hipótesis del gas ideal. A bajas presiones y en idénticas circunstancias, los gases reales son más comprimibles que los gases ideales, pero eso ocurre cuando sus valores de presión son más elevados, lo cual depende de la temperatura y del tipo de gas. Como ejemplo tenemos al oxígeno, al nitrógeno, al hidrógeno, al cloro, al flúor y al bromo. Las propiedades del gas real no pueden ser explicadas mediante la ley de los gases ideales, pues entenderlas se debe tomar en cuenta los efectos de compresibilidad, la capacidad calorífica, los efectos termodinámicos del no equilibrio y las fuerzas de Van der Waals. Cuando hablamos de las fuerzas de Van der Waals, nombre del científico neerlandés del Premio Nobel de Física que ganó en 1910, que investigó los gases, nos referimos a las fuerzas repulsivas y atractivas que se dan entre moléculas y que son muy pequeñas en el caso de los gases ideales. La diferencia entre gas real y gas ideal según Van der Waals. Según este científico, la diferencia entre los gases reales y los gases ideales es que uno corrige el volumen y otro modifica la presión.
sostiene que los gases reales a presiones y temperaturas cercanas a las ambientales actúan como gases ideales. La ley de Van der Waals podemos definirla como una ecuación de estado sobre la presión del gas, la constante universal de los gases, el volumen que ocupa el gas y su temperatura en valor absoluto. Las ecuaciones de los gases reales deben ser aplicadas a la hora de medir el comportamiento de un gas que difiere de las condiciones habituales de este gas ideal. Estas ecuaciones demuestran que los gases reales no tienen una expansión infinita, pero si las tuvieran, no podrían ocupar un mayor volumen. La ecuación de estado de Van der Waals se aproxima a la ley del gas ideal, como anteriormente dije, que es presión por volumen, que es igual al número de moles por la constante por la temperatura. A medida que el valor de estas constantes se acercan a cero, la constante provee una corrección para las fuerzas intermoleculares. Ahora les voy a dar un pequeño resumen sobre las principales diferencias entre gas ideal y gas real. En gas ideal tenemos que obedece todas las leyes de los gases en todas las condiciones de presión y temperatura. En cambio, el gas real obedece a las leyes de los gases solo en condiciones de baja presión y alta temperatura. Obedece a la ecuación real de Van der Waals. Un gas ideal ocupa un volumen por las moléculas, es despreciable respecto al volumen total. En cambio, en el gas real, ocupa las moléculas y no es despreciable respecto al volumen total. En el gas ideal tenemos que no hay fuerzas intermoleculares de atracción. En cambio, en el gas real hay fuerzas de atracción o de repulsión entre las partículas. También tenemos que en el gas ideal es un gas teórico y en el gas real existe en la naturaleza en nuestro alrededor. En el gas ideal tiene una presión elevada, en cambio en el gas real tiene un término de corrección de la presión en su ecuación y la presión real es menor que la del gas ideal. La fórmula del gas ideal es presión por volumen, que es igual al número de moles por la constante por la temperatura. En cambio, en el gas real tenemos que la presión más AN al cuadrado por el volumen al cuadrado es igual al volumen menos NB, que es igual a número de moles por la constante por la temperatura. En cambio, en el gas ideal, las moléculas chocan entre sí elásticamente y en el gas real las moléculas chocan entre sí de forma inelástica. Ahora pasaremos a un ejercicio. Este nos dice, ¿cuál es la masa de aire contenida en un cuarto de 6.10 metros por 9.15 metros por 3.65 metros si la presión es de 1.033 kilogramos fuerza entre centímetro al cuadrado y la temperatura es de 80 grados Fahrenheit? Asumir que el aire es un gas ideal y usa una sustancia pura. Primero tenemos los datos. El volumen, multiplicamos las medidas que nos dan 6.10 por 9.15 por 3.65 metros al cubo, que nos da como resultado 203.72475 metros al cubo. Tenemos la presión que es 1.033 kilogramos fuerza entre centímetro al cuadrado y la temperatura de 80 grados Fahrenheit. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las conversiones requeridas para poner la presión y la temperatura en unidades del sistema internacional. Tenemos que un kilopascal es igual a 0.01 kilogramos fuerza entre centímetro al cuadrado. Por tanto, la cantidad que nos da, que es 1.033 kilogramos fuerza entre centímetro al cuadrado, por la unidad que tenemos, que es 1, entre lo que equivale al kilopascal, que es 0.01, nos da como resultado 103.3 kilopascales. Ahora tenemos que convertir los grados Fahrenheit a grados Kelvin. Para esto usamos la fórmula que nos dice que grados centígrados es igual a 5 novenos por grados Fahrenheit menos 32, lo cual si sustituimos nos queda 5 novenos por 80, que nos da el problema, menos 32 nos da como resultado 26.66 grados centígrados.
Ahora esto lo pasaremos a grados Kelvin. ¿Cómo? Esta cantidad de grados centígrados sumarle 273.15 y nos da como resultado 299.81 grados Kelvin. Ahora, usando la ecuación de los gases ideales que enuncia que, en este caso como nos piden la masa, cambiamos N por M. La fórmula original es PV es igual a N por R por T, donde R es la constante del gas y para el aire vale 2.2870 kilopascales por metro al cuadrado entre kilogramo por Kelvin. Como necesitamos la masa, despejamos de la ecuación y nos queda que M es igual a presión por volumen entre la constante por la temperatura. Sustituimos la presión y en los datos que anteriormente teníamos era 103.3 por el volumen que era 203.72475 entre la constante que aquí nos dice cuánto es, que es 0.2870 por la temperatura en grados Kelvin que era 299.81, nos da como resultado 244.577 kilogramos, por lo que la masa contenida en un cuarto de 203.475 metros al cubo a presión de 103.30 kilopascales y temperatura de 26.66 grados centígrados es de 244.577 kilogramos. Ahora tenemos un segundo problema un poco más complicado en donde nos dice que un recipiente rígido contiene vapor de agua a 200 grados centígrados a una presión desconocida. Cuando el recipiente se enfría a 130 grados centígrados, el vapor comienza a condensarse. Como nos dice que después de enfriarse comienza a condensarse, entonces el vapor se encuentra sobrecalentado en su estado inicial. Después de eso el vapor se empieza a enfriar. Como es un recipiente rígido, nuestro volumen va a seguir permaneciendo igual durante el proceso hasta que comience a condensar, que va a ser en este punto en el cual entre la parte de saturación de la curva y parte del vapor se va a transformar en un líquido. Lo primero, y luego nos dice que estime la presión inicial en el recipiente. Lo primero es ver qué datos tenemos. Tenemos que encontrar la presión inicial, o sea, nuestra presión 1, que es nuestra incógnita, y tenemos la temperatura 2, que llega a 130 grados centígrados, que ya va a ser un vapor condensado. Tenemos que hacer nuestra gráfica volumen-temperatura en donde marcamos nuestro primer punto. Nuestro primer punto son 250 grados centígrados y nuestro segundo punto van a ser 130 grados centígrados. Por consiguiente, nos dirigimos a nuestras tablas termodinámicas y nos situamos en los 130 grados centígrados y buscamos nuestro vapor saturado, en el cual aquí tenemos nuestro vapor saturado y nos dice que son 0.66808 metros al cuadrado sobre kilogramo, que va a ser nuestro volumen específico. Como ya lo había mencionado, el volumen es 0.66808 metros al cubo sobre kilogramo y ahora procedemos a buscar en otras tablas termodinámicas. Esta es la tabla A6 de vapor de agua sobrecalentado. Como el problema nos había dicho que teníamos 200 grados centígrados, lo ubicamos en esta tabla y como podemos observar se enmarca en amarillo. Entonces, este es nuestro volumen, el cual debemos que encontrarlo en este rango, pero vemos que en las mismas unidades va de 0.71643 a 0.53434. Entonces procedemos a interpolar. Y nuestra fórmula es
y menos y1 sobre y2 menos y1 es igual a x menos y1 sobre x2 menos x1. Vemos en nuestra tabla que a 200 grados centígrados tenemos que encontrar nuestras variables x1, x2, y1 y y2. Entonces nuestra primera variable, que es x1, que va de un rango de 0.53434, nuestra x2 va a ser 0.71643, nuestra y1 va a ser 0.40 megapascales y nuestra y2 va a ser 0.30 megapascales. Despejando nuestra fórmula tenemos que y es igual a y1 más y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Hacemos nuestra tablita para interpolar. De este lado tenemos a las x y de este lado tenemos a las y. Nuestra x1 es 0.53434, nuestra y1 es 0.40, nuestra variable y, que es la que vamos a encontrar, es nuestra incógnita, esta. Tenemos también nuestra x2, que es 0.71643, y nuestra y2, que es 0.30. Y el problema, ya habíamos encontrado que nuestra x era 0.66808. Entonces procedemos a sustituir. Y es igual a y1, sabemos que y1 es 0.40 y y2 es 0.30, entonces le acomodamos. Y2 es igual a 0.30 menos y1, 0.40 sobre x2, x2 es 0.71643 menos x1, que es 0.53434 por x, que es nuestra variable, nuestro volumen que encontramos, que es 0.66808 menos x1, que es 0.53434. Hacemos las operaciones necesarias y nos da que y es igual a 0.320. Por lo tanto, nuestra presión 1 va a ser a 0.326 megapascales. Ese es el dato de qué hacía falta a nuestro problema. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.